Buenas tardes, bienvenidos a este webinar organizado por Aquagen, con el tema Época de frío, soluciones para el cultivo del camarón. Mi nombre es María Emilia y seré la moderadora el día de hoy. Mientras van ingresando, nos pueden comentar en el chat desde dónde nos están viendo. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Pero para iniciar, quiero contarles un poco más sobre la empresa que hace posible estos webinars. Aquagen es un laboratorio especializado con el mejoramiento genético de camarón desde 1999. Pone al alcance de sus clientes la posibilidad de tener un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. Mediante el estudio y construcción de un programa de mejoramiento genético fiable. Nuestro departamento de investigación y desarrollo trabaja constantemente para entregarles a ustedes náuplios y larvas con altos niveles de crecimiento y resistencia a las condiciones del entorno. Detrás de cada náuplio de Aquagen hay un equipo comprometido con la productividad de cada uno de sus negocios. Este espacio de conocimiento creado por Aquagen se sustenta en su promesa de proveer soluciones que permitan al mercado camaronero construir un negocio sostenible en el tiempo. En este webinar, Marita Monserrate, bióloga marina y máster en ciencias de producción acuícola, profundiza en temas como expectativas en la época fría, principales desafíos y estrategia de mitigación. Pero antes de empezar, queremos indicarles las reglas de convivencia para el óptimo desarrollo de este webinar. Para comenzar, los invitamos a todos a encender sus cámaras y así compartir de una forma más cercana este espacio. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante la presentación. Todas las preguntas que se mantengan durante la presentación, les solicitamos que las realicen a través del chat. Al final de la intervención del ponente, abriremos un espacio para atender sus inquietudes o comentarios. Y solo en ese momento será posible activar sus micrófonos para exponer sus dudas. Las personas que nos ven desde una computadora pueden encontrar el chat en la parte inferior de sus pantallas, justo en el centro, y el micrófono al igual que la cámara a la izquierda. Las personas que nos ven desde sus celulares, el chat se encuentra ingresando en los 3 puntos en la parte inferior derecha y el micrófono justo a la cámara del lado izquierdo. A continuación, vamos a darle la bienvenida a la ponente del día de hoy. Marita, bienvenida, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. María Emilia, definitivamente para mí es un placer volver a compartir una tarde con ustedes, una tarde de conocimientos y una tarde también para poder discutir temas muy importantes acerca de la época de frío, las consecuencias en la producción y algunas medidas de mitigación que podemos ir analizando poco a poco a medida que se va desarrollando el webinar. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo más común que tenemos en este momento, que es la época de frío. Y también la idea con esta presentación es poder aclarar algunos temas y conceptos que sí necesitamos darle forma con respecto a qué sucede en nuestra producción de camarón cuando comenzamos una época de frío, cómo podemos solventar algunas limitaciones en relación al entorno y algunas posibles soluciones relacionadas a cómo manejar de buena manera el cultivo del camarón. Para cual he preparado una agenda en donde siempre me pregunto, ¿qué esperamos en la época de frío, no? Cuando ya comenzamos la época, mayo, junio, bueno, ¿cómo pinta el panorama? Porque es importante determinar qué tanto de variaciones vamos a tener en temas de producción, de crecimiento, factor de conversión y esperar que el típico evento no sea tan fuerte con respecto a los años anteriores. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos en finca? Netamente sobre crecimiento, mortalidades y cómo lo vamos a ir desarrollando. Y sobre todo en la época de frío, ir desarrollando la parte fisiológica del camarón y a la vez cómo podemos solventar esos tipos de desbalance que están relacionados directamente con las estrategias de mitigación.
Y finalmente, ¿qué nos llevamos a casa? ¿Cuáles son algunas conclusiones que me gustaría que en esta tarde cada uno de ustedes que está compartiendo se llevara para poder analizar con respecto a esta presentación? Comenzamos con, ¿qué es la expectativa cuando nos acercamos a la época invernal, mayo, junio, principalmente en junio? ¿Cuál es mi expectativa con respecto a mi nuevo ciclo de producción? Y principalmente si recién he sembrado una piscina, 5 o 6 gramos. La principal expectativa que pensamos, bueno, vamos a encarar el pobre crecimiento que vamos a tener en esta estación? Segundo, y ahora yéndonos más a fondo de que la mayoría, casi el 50% de la producción en Ecuador se está automatizando, está más tecnificada, ¿cuál va a ser la conducta alimentaria de mi animal en términos de consumo, primero? Y segundo, en términos de cuál va a ser su comportamiento en la alimentación en relación al uso de la alimentación automática y sobre todo en el tema de hidrofonía como tal. Cuando, por ejemplo, manejamos una alimentación al voleo, principalmente lo que denota es el consumo. Bajo el consumo hay una respuesta de poco crecimiento y por consiguiente, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Un bajo desempeño en la producción. Y si nosotros sumamos esas dos variables, crecimiento y una conducta alimenticia no eficiente, lo primero que vamos a tener son la presencia de desafíos sanitarios, principalmente, y que está muy enmarcada en nuestra época, la presencia de problemas de white spot, definitivamente aumenta la incidencia de white spot en esta estación del año, y finalmente tenemos un descontrol relacionado a la presencia de bacterias, principalmente vibrios, y ahora como las condiciones son muy cambiantes en los últimos años, hemos visto también una presencia muy significativa de pseudomonas, que en su defecto son unas bacterias que ocasionan más mortalidades que incluso que los virus. Y cuando estas dos bacterias están presentes, lo que provocan un sinergismo y a la vez unos problemas bacterianos y de altas tasas de mortalidad. Entonces, cuando recién comenzamos, yo bueno, ¿qué nos espera en esta época de frío, no? Entonces, lo resumí en esta triada, en las cuales definitivamente lo que vemos son los más desafíos sanitarios que se pueden presentar en nuestra piscina cuando ya hemos escalado la baja de crecimiento y la conducta alimentaria. Pero volcámonos a ver qué es la estacionalidad. Aquí puse una gráfica en las cuales resumí los tres últimos años, tanto en temperatura y salinidad, y como ustedes ven, un año a otro hay una marcada estacionalidad. Sube la temperatura, baja la temperatura, hay unos picos y descensos que es típico de una estacionalidad o de ciclos concurrentes que pasan en eventos con cualquier tipo de parámetros. Muy parecido con la salinidad que las pueden ver en las líneas azules y la temperatura en las líneas bajas. Esto es un corte de 3 meses, muy parecido. Hay un ciclo muy importante que ustedes dicen, bueno, época caliente, época fría, época de transición, invierno, verano, época de transición, verano, invierno. Eso es siempre lo que nos sucede a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, muchos camaroneros dicen, ¿qué me espera este año? Porque lo que hemos visto es que se va incrementando los desafíos sanitarios a partir, por ejemplo, los desafíos que teníamos hace 3, 4 años son distintos a los que actualmente tenemos. Y eso tiene una explicación que poco a poco la vamos a ir despejando según avance esta charla. Aquí me permití hacer un cuadro sobre las últimas tasas de salinidad, perdón, de temperatura 2023, 2024 y lógicamente lo que vamos en el 2025. El misma estacionalidad que se ve en los últimos 3 años, con algunas variaciones de temperatura entre un mes a otro, pero se mantiene el mismo perfil de descenso de temperatura. Actualmente, ahora en el mes de septiembre, en los primeros días, este es un corte hasta la primera semana, 7, muy parecido en los últimos 3 meses, pero se pretende que en la segunda quincena de septiembre pueda incrementar un poco más la temperatura, que ya nos vamos acostumbrando a un ligero incremento en octubre, y noviembre también siempre hay un descenso importante de temperaturas. Entonces, hay una predicción como tal de temperatura en las cuales ya tenemos que hacer pequeños cambios nutricionales, de manejo, para podernos preparar a la época invernal. Con respecto
a los cambios de temperatura, precisamente estuve analizando el tema de, bueno, ¿qué pasó en el 2023? Si alguien de producción se acuerda, en el 2023 prácticamente no tuvimos un verano muy marcado. En el 2023 tuvimos unas producciones excelentes, crecimientos importantes en todo el año. No tuvimos un desafío sanitario en la mayoría de las fincas. Efectivamente, porque aunque bajó un poco la temperatura, tuvimos unas condiciones. Aquí pueden ver en la gráfica, me gusta mucho bajar siempre estos análisis de temperatura. Hice un corte muy parecido entre las primeras semanas de septiembre. Si ustedes comparan el 2023 con el 2025, completamente diferente. Creo que para el sector camaronero, el 2023 fue un año excelente. Temperaturas promedios en la mañana de 26, 27, 26 grados en todo el año, pero sin embargo ya en el 2025 ustedes pueden ver definitivamente cómo ha cambiado el escenario con temperaturas un poco más bajas. Si nosotros reportamos el 2024, un descenso de casi 1.5 en promedio en este verano, que de todas formas sí ha detonado algunas novedades, principalmente en entornos no equilibrados, en las cuales vamos a ver cuál ha sido su principal efecto, ¿no? Y aquí una pequeña recopilación de mes a mes, comparando las primeras semanas de cada mes, desde el mes de junio, cómo ha evolucionado la corriente de Humboldt, y finalmente muy parecido lo que podemos ver en agosto y septiembre, ¿no? Que ya se ve que la masa de frío ya va avanzando mucho más y la masa de calor va descendiendo un poco. Entonces, por eso se prevé que en octubre podamos mejorar netamente el tema de la temperatura, ¿no? Pero esto es cíclico, esto, esto pasa siempre. Hay descensos en temperatura entre un mes a mes, en las cuales definitivamente va marcando cuál es el desempeño de nuestra piscina, de nuestra población. En el caso puntual, dividí esta diapositiva en 3 ciclos, partiendo de 4 meses, y podemos ver, por ejemplo, en el mes de abril, que podemos tener un descenso importante de casi el 17% de temperatura. Alguien me va a decir, bueno, 17% hay un descenso como tal, pero sin embargo, con respecto a las condiciones del animal, sí hay un deterioro importante, principalmente en su metabolismo y su respuesta inmunológica a poder acarrear un descenso de temperatura. Y lógicamente tenemos un escenario de agosto hasta diciembre que también ligeramente sube un 9%. Entonces, ¿qué nos implica con eso? Que las variaciones entre invierno-verano son más drásticas con respecto a las variaciones que nosotros podemos tener de verano a invierno. Y ahí se sustenta netamente la parte de que los mayores desafíos, los mayores problemas tenemos en la primera transición. Invierno, perdón, verano, que la transición de verano a invierno. Y no solamente es ver el cambio que nosotros tenemos de un mes a mes como tal, sino también el porcentaje de diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas diarias, que es muy importante. Aquí hay un gráfico que también sustenta esa parte. Por ejemplo, tanto en el mes de enero y febrero, es muy parecida la tasa de diferencia entre las máximas y mínimas en un día promedio mensual. Marzo y abril, muy bajito, o sea, tenemos unas temperaturas ideales de 32 grados, pero sin embargo los deltas son muy estables. No hay un descenso importante en el día, lo cual te permite poder tener una mejor condición de homeostasis del animal, es decir, se recupera mucho más rápido que cuando tenemos esos descensos importantes. En el caso del mes de junio y julio, ya podemos ver que esta brecha se incrementa, 630, 680, 631, pero ¿qué pasa en septiembre, octubre y noviembre? Comienza a haber una diferencia muy importante entre las mínimas y máximas de un día al otro. Entonces, si tenemos esta gráfica, lo que me permite es poder tratar de trabajar en una estrategia no solamente en el tema del engorde, sino en las precrías, para ver si de esta forma despertamos una urgencia de utilizar productos que ayuden a mejorar la parte inmunológica, ¿no? Entonces, consideré muy importante ver las deltas por mes en las cuales podamos reflejarnos qué es lo que sucede con el comportamiento dentro de nuestro animal.
Y es muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, tienen, ahora que es muy importante el uso de los sensores que tienen ustedes temperaturas de tiempo real, se puede tomar netamente las temperaturas mínimas. Por lo general, están entre 7 a 8 de la mañana las mínimas y las máximas están en el horario de 4 a 5 de la tarde. Y pueden ustedes jugar las diferencias para ver en sección del año dónde se ve ese delta más importante y poder tener un tipo de productos que mejoren la parte inmunológica del camarón. Bueno, dicho eso y teniendo al menos una parte teórica de lo que sucede con respecto a las variaciones de temperatura estacionales que tenemos en el país, bueno, ahora sí nos preguntamos, bueno, ¿cómo el camarón afrenta los cambios de temperatura, ¿no? Definitivamente, no toda la población se muere. Hay una parte de la población que, que está resistiendo, dependiendo de la ubicación en el país, hay unos desafíos más grandes, unos menos, y hay otros que prácticamente no existen. Pero sin embargo, hay que decirle que nuestro camarón tiene muy poco o nula regulación térmica a bajas temperaturas. Él más bien, como ustedes saben, algunos tienen una condición poliquilotérmica, se desarrolla en base a las condiciones del medio, pero su acción para poder atenuar ese desbalance es muy baja y muy poca. Por eso es que a raíz del año, me gusta esta filmina que la tomé prestada de una colega de la empresa, a las cuales estuvimos analizando, bueno, las variaciones de temperatura el corto del año, por ejemplo, el primer Q de enero, febrero y marzo, con rango desde 27 a 34, temperaturas muy altas. La presencia de vibrios es muy importante, netamente vibrios, no hemos visto tanta presencia de otro tipo de bacterias que ocasionen un problema como tal. Luego, cuando pasamos a temperaturas de 24 a 32 grados, ya hay en el segundo Q de abril, mayo y junio, bueno, la presencia de vibrio no es que disminuye, la tenemos presente, pero sin embargo ya comienza a aumentar la presencia de otro tipo de problemas virales. Y en el tercer Q, julio, agosto y septiembre, en las cuales sí consideramos que es la época de frío, que tenemos muchos desafíos como tal, es la presencia netamente de white spot, que está relacionada mucho con los problemas de mortalidad. Bueno, white spot es que disminuye la resistencia del animal, pero definitivamente dentro del white spot también ustedes pueden tener bacterias, tipos de bacterias como vibrios y bacterias gram negativas que también deterioran el desempeño productivo. Y finalmente, octubre, noviembre, diciembre, también tenemos otro split de 26 a 36 grados, en donde tenemos la transición al invierno, que también tenemos presencia de vibrio, ¿no? Entonces, de forma resumida, ¿cuál es el ambiente en una piscina a lo largo de año, ¿no? ¿Cómo va variando? Y principalmente, ¿cuáles son las principales amenazas sanitarias que puede percibir el animal? Porque como vimos en la diapositiva anterior, poco nula tiene su capacidad de regulación térmica el camarón. Pero aunque tenga poco nada, poco no significa que sea cero, ellos tienen unas respuestas importantes. Aquí aterricé un poco para ir mucho más allá, no solamente de lo que nosotros normalmente vemos, crecimiento, respuesta, mortalidad, sino también qué pasa a nivel de respuesta del camarón en el cambio térmico. Ellos han desarrollado tres tipos de respuestas. La primaria es digamos que nosotros prácticamente no la vemos, es, digamos, la respuesta inicial en las cuales el animal está relacionado por una respuesta neuroendocrina. Es muy poco detectable en el día a día cuando manejamos una finca. A veces incluso esta respuesta primaria, ellos la realizan inclusive cuando hacemos un muestreo, cuando hacemos una transferencia, es un tipo de respuesta a un estímulo, pero en la parte técnica también desarrollan este tipo de respuesta. Luego tenemos una secundaria en las cuales ya es mucho más palpable, más medible, que está relacionada con la respuesta inmune y la osmorregulación. Acá con la osmorregulación sí me voy a expandir un poquito de la información que es muy importante acerca del fenómeno de temperatura y el poder osmorregulación del camarón.
Y finalmente, la respuesta al cambio término a nivel terciario. Es directamente lo que nosotros vemos en el día a día, que está relacionado con, primero, baja respuesta en el consumo o crecimiento y el comportamiento en la actividad que tiene el camarón al consumo del alimento y cómo este se expresa netamente con todos los tipos de alimentación que podemos prever en el día. Entonces, muy importante, primaria, secundaria y terciaria. La terciaria es la que está más palpable, pero para que llegue a la terciaria es porque ya ha pasado por algunos procesos de desafíos internos que posiblemente podamos nosotros tener algunas alternativas para poder remediar este tipo de respuestas en el camarón. Para ir detallando un poco cómo se presenta la respuesta primaria, netamente está relacionado con el sistema endocrino y nervioso, relación con hormonas como tal, en las cuales cuando se presenta este tipo de estrés, principalmente relacionados con los choques térmicos a bajas temperaturas, el camarón libera dentro de su entorno algunas moléculas que son imperceptibles, que son aminas biogénicas, principalmente las catecolaminas. ¿Cuál es el papel de estas catecolaminas? No son otras cosas que ayudan a nivelar el estrés del camarón. Es decir, cuando hablamos de homeostasis, en cualquier medio que se encuentre, él siempre tiene ese equilibrio, es decir, controlar su homeostasis en condiciones en las cuales pueda funcionar o hacer sus funciones biológicas básicas, que esté completamente libre de estrés. Entonces, él produce estas aminas biogénicas. Luego tenemos los neuropéptidos. Los neuropéptidos también son aquellas que regulan el estrés y están netamente afectadas cuando baja la temperatura. Aquí hay un aprendizaje como tal. ¿Cómo nosotros podemos mejorar a nivel endocrino este tipo de desgastes del camarón? Hay muchas alternativas que están relacionadas netamente con péptidos, están relacionadas con aminoácidos libres que puedan mejorar la presencia o el incremento de estos tipos de moléculas para solventar ese gasto energético que va a tener nuestra especie. Luego de eso, aparte de estas moléculas como las aminas biogénicas y los neuropéptidos, ellos también liberan unas especies de hormonas que están relacionadas con tipo de aumento del estrés a bajas temperaturas. Estas se las conocen como las hormonas hiperglicémicas de los crustáceos. Son muy específicas para estas especies, pero lo más importante es que estos tipos de hormonas como tal, ellas eh, aumentan o consumen glucógeno a partir de los lípidos. Eso implica que cuando nosotros, por ejemplo, vemos un animal con bajo lípido en temperaturas bajas, es porque el animal ya ha desgastado todas esas medidas y se va netamente consumiendo el lípido para poder producir glucosa y poder seguir su funcionamiento. Es muy importante eh, determinar la cantidad de porcentaje de grasa y lípido dentro de la dieta para poder tener un balance principalmente en esta época del año, porque va a haber un consumo muy importante a partir de los lípidos en el hepatopáncreas para poder solventar esos desbalances. El consumo de grasa es muy importante a nivel de esta época. Otra cosa importante es también la actividad muscular. Tenemos también neuropéptidos que están trabajando dentro de la actividad muscular, que se las considera como hormonas de escape. Por ejemplo, cuando vemos que la temperatura baja, alguien siempre en el campo dicen, o el camarón está prácticamente en el mismo sitio, no se mueve. Eso se debe netamente que baja su capacidad de respuesta rápida de escape, y es netamente porque se ha desgastado la cantidad de neuropéptidos. Esto es relacionadamente con la parte primaria, que es muy importante entender qué sucede por la deficiencia o la baja temperatura, las cuales hay un desarrollo muy rápido que se hace en la parte muy primaria a nivel de sistema endocrino, que nosotros por medio de dietas y por manejos estructurales podemos ir mejorando su respuesta netamente en mejor defensa de este medio. ¿Qué sucede con la parte ya secundaria, que es mucho más conocida por nuestro entorno? Está relacionada por el sistema inmune y también por la osmorregulación. Netamente cuando hay
un problema de estrés. El metabolismo de estos animales decrece. Siempre decimos el metabolismo está bajo. El animal ha pasado por una etapa en las cuales baja su consumo, baja sus respuestas, pero es unido a todas estas actividades que se han presentado previo. Pero en la secundaria ya comienza a haber este tipo de sistema inmune. Primero, hay un alto consumo energético, como vamos, consumo alto de lípidos. La actividad enzimática también es importante. Se reduce la actividad enzimática. Hay ocasiones en que sí trabajamos mucho con dietas de 42%, 38%, pero sin embargo el animal no hay una respuesta favorable. La actividad enzimática también está alterada también por el metabolismo y no puede definitivamente desdoblar toda la proteína como tal. Entonces, ¿cuáles podrían ser unas de las alternativas como tal? Primero, aumentar la proteína, lípidos que producen fuente de energía mucho más importante, aminoácidos libres y también alta concentración de ácidos grasos para poder suplir la parte de metabolismo. Con respecto a los cambios inmunológicos, también la presencia de péptidos antimicrobianos es muy importante en la parte inmunológica del camarón, la presencia de lisocimas y de la fenoloxidasa. Cuando estamos en baja temperatura, esto tiende también a decrecer y decrece netamente porque el animal está consumiéndolo, teniendo un desafío, un challenge. ¿Y qué pasa con los hemocitos? Hay una, hay una relación directa entre la concentración de hemocitos, que no es otra cosa que el primer mecanismo de defensa que tiene el camarón, con respecto a la temperatura. Es decir, que menor temperatura, menor concentración de hemocitos. Implica que hay un descenso, como que nuestro camarón estuviera un poco anémico. Aumenta la temperatura, aumenta la concentración de hemocitos. Entonces, hay muchas medidas de poder incrementar la concentración de hemocitos en esa parte de cambios inmunológicos. ¿Qué pasa con los cambios antioxidantes? El animal en condiciones normales está provisto de radicales libres. Estos radicales libres no hacen otra cosa que es producción y reducción ante cualquier presencia de estrés. Pero sin embargo, cuando hay un desequilibrio, comienza a, a producirse un excedente de estrés oxidativo, comenzamos a ver nosotros ya el daño celular. En ocasiones es perceptible cuando tomamos un animal a primera vista o en condiciones que a veces ese daño celular que está relacionado con el hepatopáncreas no es perceptible, hay un problema bacteriano, un problema de virus y el animal es mucho más fácil de poder morir. Otra cosa importante son los cambios de homorregulación. Definitivamente en este verano, y es no solamente baja temperatura, es también una alta correlación con los déficits de iones o de salinidad, o más bien de conductividad, que el desafío es mucho mayor. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar con el entorno en sistemas de baja temperatura y sanidades por sobre 10, 15, 20. Los problemas sanitarios son mucho menores. Son a veces casi perceptibles, son conscientes que hay problemas de mortalidades, tienen un pico de mortalidad controlado, pero sin embargo, en los extremos, baja temperatura, inclusive muy baja salinidad, el desafío del animal es mucho mayor, debido a que este camarón, incluso cuando está ya adaptado en su forma normal a bajas salinidades, ellos están provistos de estas de adaptaciones que los van a sufrir constantemente. Ellos están adaptándose día a día. Ellos están provistos de unas células que se llaman células de cloro en las branquias. Estas células de cloro no son otra cosa que hacen el intercambio entre cationes, calcio, magnesio, está relacionada con ATP, es decir, con la bomba sodio-potasio que transfiere iones como tal. Se cree que cuando la temperatura desciende del animal, 2 grados, 3 grados o mucho más, por lo general esta relación 1 a 1 va trabajando normal, pero sin embargo cuando desciende,
aumenta la actividad entre 1.5 a 1.8. ¿Esto qué quiere decir? Que el animal se va consumiendo más. Los requerimientos son mucho mayores. Y si nosotros mantenemos un mismo nivel de dieta, tanto proteínas, lípidos, aminoácidos libres, e incluso una mejor condensación de iones para soportar ese balance, el animal está haciendo 1.5, 1.8 más de desgaste que necesita. Entonces, es importante ir analizando ese tema para poder sufrir esas deficiencias en el proceso de baja temperatura, baja salinidad debido al desgaste que tiene el animal en los cambios de osmorregulación que puede sufrir el animal. Y finalmente en la parte terciaria, aquí nosotros tenemos cosas que ya son muy prácticos que lo podemos medir. Primero, baja temperatura, tenemos una deficiencia en el desarrollo embrionario. Eso se ve netamente ya en la parte de maduración, en bajas, si hubiera un declive de, de temperatura, hay una calidad y velocidad de desarrollo muy bajo, baja la actividad microbiana, aquí, perdón, enzimática. Aquí también tenemos que trabajar mucho con proteínas y lípidos para poder alcanzar esos desafíos. El desarrollo gonadal es muy importante también. Eh, Levantes de reproductores en estas condiciones de temperatura también tenemos que ver la madurez. Lógicamente, cuando ya pasan a la maduración, ya son otros tipos de condiciones, pero sin embargo tenemos un levante entre el mes de junio, julio, agosto y septiembre. Entonces hay que tener cuál es el desarrollo gonadal que pueda llegar en el alto nivel a la parte de maduración. Otra cosa muy importante que nosotros lo vemos es el comportamiento, la distribución del alimento, existe una baja actividad, alta presencia de una en piscinas o en producciones de un consumo muy bajo de alimento, poca respuesta al el estímulo y locomoción. Los principales problemas que vemos, al menos en sistemas de producciones tecnificadas, que tenemos zonas de alimentación, vemos que hay muy poca migración del animal. Se concentra en un solo lado o está muy disperso, pero no llega el 100% de la población a las zonas de alimentación para la alimentación. Solo requiero que pase la otra diapositiva, ¿no? Entonces, definitivamente con los rangos que tenemos, hay una reducción importante en el consumo. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, otro factor limitante que está relacionado con el crecimiento, es que tanto afecta esto a la muda, ¿no? Tanto el incremento del número de mudas que puede haber en los primeros estadios y también en el periodo de la intermuda. Más efecto hace el aumento del periodo de la intermuda como tal que el número de mudas que está sufriendo el camarón. Entonces, es ver netamente cuál es el efecto con la muda, condiciones de alcalinidad que son importantes. En esta época del año, por lo general, siempre tendemos a tener un desequilibrio en alcalinidades, concentraciones de cales en el medio, que pueden ayudar directamente para mantener la mejor periodo de intermuda, reducir ese periodo, no incrementarlo cuando tenemos temperaturas altas. Bueno, esto es un poco de más o menos ver causa y efecto. Yo creo que a muchos de ustedes les hace sentido en la parte ya netamente fisiológica, yéndonos a fondo del camarón, qué es lo que sucede y cuál es su respuesta a las cuales nosotros estamos viendo y cuáles son algunas posibles medidas que nosotros podamos mejorar para que el animal soporte estos tipos y descensos de temperatura. Pero bueno, esto es internamente lo que sufre el animalito, pero ¿cuáles son los principales desafíos que nosotros ya vemos en el día a día, en el campo, y a la larga son los que valoramos semana a semana por bajo crecimiento y demás? Los primeros desafíos es netamente alteraciones en la conducta alimentaria. Ya no es solamente el crecimiento, sino conducta alimentaria. Y es así que aquí presento una prueba que se hizo muy interesante, en las cuales vimos qué sucedía con 23, 28 grados de temperatura y cuál era la respuesta del camarón a diferentes dietas. Se expuso un número de animales, los mismos animales a 23 grados, el consumo de la misma dieta, y luego el mismo animal adaptado a 28 grados para ver qué tanto influenciaba solo la temperatura en el término de consumo, ¿no? Y definitivamente, esto lo hicimos en términos de gramos por minuto.
Entonces, por ejemplo, a 23 grados, parece que la dieta 2 no le gustó mucho, no hubo mucho consumo como tal, pero sin embargo sí se puede ver que cuando tenemos condiciones ideales, 28 grados, las dietas son muy eficientes, hay un mejor acercamiento a las dietas, lo consume mejor, inclusive el consumo sube entre un 15 a 21% de 23 a 28 grados. No solamente exponiéndonos por un término de determinados gramos por consumo. Entonces, sí podemos ver de todas formas cuál es el efecto que vamos a tener entre la temperatura de 24 y de 28 grados. ¿Qué pasa también? No solamente ver cuando damos de una forma directa el alimento, tanto por cronograma o al goleo. ¿Qué sucede también los desafíos que tenemos en campo ya cuando estamos utilizando alimentación automática? Aquí es un ejemplo muy normal, una piscina de 8 hectáreas en las cuales decidimos poner 16 alimentadores, 8 equipos de hidrofonía, una densidad de 27 animales por metro, una densidad normal, una piscina grande, casi de 22 hectáreas, la salinidad 25, incluso el pH 8.2. Comenzamos a trabajar con respecto a qué vamos a trabajar en términos de dónde comenzar a alimentar ya con hidrofonía. Y hemos visto que más o menos cuando el animal está alrededor de los 3 gramos, en unas temperaturas mayores a 27 grados, la actividad sónica puede llegar hasta incluso el 100% en menos de 3 gramos y ustedes ya a la segunda, tercera semana ya tienen un animal demandando lo que definitivamente necesita para poder crecer. Pero ¿qué sucede cuando hacemos el ejercicio en verano? Hay ocasiones en las cuales la actividad metabólica baja rotundamente, tenemos muy poca velocidad de acercamiento a la zona de alimentación y puede ser que incluso esta misma piscina con muy parecidas las densidades, puede ser que el animal ingrese sónico entre 6 a 7 gramos. Mismas densidades, inclusive muy parecidas las salinidades, más o menos, pero sin embargo hay ese problema con respecto en qué momento el animal ingresa sónico. Esto tiene como consecuencias dos cosas importantes, bajo crecimiento y también problemas sanitarios. Entonces, una de las recomendaciones que poco a poco se está haciendo, por ejemplo, es esto ya cuando vemos a la piscina desde arriba, aquí se puede determinar las zonas de alimentación respectivas. Una de las cosas que se puede ir mitigando para mejorar estas condiciones es comenzar por una zona de alimentación, acumular el animal lo más que se pueda. Acuérdense que un animal tiene un metabolismo lento, necesitamos acumularlo. Una vez que la calidad de respuesta suba, poder comenzar con la segunda zona de alimentación. Acuérdense que estamos hablando de 8, 10, 8 zonas de alimentación. Y lógicamente mejoramos la calidad de respuesta, comenzamos con la tercera zona de alimentación, o sea, 6 equipos, y finalmente cuando ya tengamos una respuesta interesante, que ya podamos ver que el animal está llegando con un buen consumo, poder llegar a la cuarta zona de alimentación. Yo creo que muchas de ustedes están familiarizados con este desafío, porque es un desafío constante en las cuales sí tenemos que ver cómo el animal mejoramos esa conducta de llegar más rápido al hidrófono y poder tener un mejor crecimiento en esta etapa. Bueno, aquí más o menos ver la calidad de respuesta. Yo hablé acerca de un 100% de calidad de respuesta. De manera general, ¿cómo identificamos cuando hay una buena ingesta, pobre ingesta y no hay ingesta? Hay ocasiones en que nosotros tenemos el tercer escenario, no hay ingesta, y el animal lo tienes ahí. O una pobre ingesta, pero no necesariamente el técnico, el gerente de finca, está completamente confiado de que puede soltar el hidrófono para que pueda alimentar. Y una buena ingesta, lógicamente, ya comenzamos a mejorar la cantidad de alimento que requiere y los ciclos de alimentación están acordes a la buena calidad de respuesta que tiene que tener la piscina, ¿no? Como este es un ejemplo muy claro, yo creo que en la mayoría de las tecnologías con hidrofonía es prácticamente así, es determinar en un ciclo de alimentación
cuáles son los totales de giros que ustedes puedan tener y cuáles son los positivos. En el caso, ya vimos el modelo, ¿no? Buena ingesta, eso es un 100% de consumo. Por buena ingesta no se la considera y no ingesta lógicamente nada. Aquí hay un ejemplo importante. En un rango de 1 hora se hicieron 15 giros con alimentación, en los cuales, como vemos en la gráfica, solo tuvimos 2 ingestas positivas. Es decir, que acumular a lo largo de ese ciclo, la calidad de respuesta en 1 hora fue apenas el 50%. Eso implica que el 50% está llegando a tu zona de alimentación y otro 50% todavía está disperso. Eso implica ir a hacer un trabajo o un tipo de manejo distinto para poder aumentar la calidad de respuesta, que puede llegar a 75 con 3 tiempos óptimos de entrega de alimento, o finalmente con el 100%, que puede ser los 4 tiempos de entrega de alimento, ¿no? Entonces, esas son algunas estrategias que se usan netamente para la hidrofonía, pero sin embargo, cuando baja la temperatura, tenemos estos inconvenientes en el campo. Y esto también está mucho relacionado con el tamaño del animal. Aquí tenemos una gráfica interesante en las cuales en el eje de las Y está la intensidad de clip. Sí estamos trabajando mucho en determinar la intensidad de clip a través de decibeles, kilohertz, dependiendo de la tecnología, y también el peso del animal. Aquí hay una recta muy importante, son con algunos datos, hay una curva específica, y podemos ver que el animal a partir de 0,1 gramo ya se evidencia emisión. Hay una pequeña clip, todo depende también del tamaño de la mandíbula. Acuérdense que la mandíbula, en el momento que corta el pellet, es que hace ese clip y produce el sonido. Y mientras más clips puedas tener, lógicamente vas a tener una mayor respuesta en el término de tu alimentación automática. A partir de 0,1 gramo ya se evidencia un sonido, pero no es tan fuerte como para producir una autonomía de alimentación automática. Se ha evidenciado que en condiciones normales, 27 grados, a partir de los 3 gramos ya comienza a ser 100%, se estabiliza la intensidad de los clips en los camarones. Y lógicamente cuando tienes 8 gramos, ya hay una estabilidad por completo, que ya más o menos con la expertise que tiene el camaronero, y ellos ya pueden determinar la biomasa que puede tener cada piscina en base a una alimentación con precisión, porque es mucho más limpio la cantidad de CLIT con respecto a la cantidad de demanda de alimento que está generando su piscina, ¿no? Entonces es muy importante que tengan. Hay ocasiones en que sí hay evidencia de emisión, hay ocasiones en que con buenas temperaturas, buena condición alimenticia, se puede ingresar a sónico 2,5 gramos. Pero efectivamente a partir de los gramos ya está muy bien estabilizada principalmente la conducta del animal y la intensidad de los clips. Otra cosa que también es importante con respecto al comportamiento alimenticio es cómo nosotros configuramos nuestros equipos, ¿no? Entonces, cómo estamos nosotros determinando si efectivamente nuestro equipo de alimentación automática está dando una señal clara o no del tipo de alimentación. Aquí voy a presentar más o menos cuando sus masticaciones están 100% ok, en las cuales usted dice, esa es una masticación de camarón, no tengo ninguna interferencia con algún proceso inadecuado en las instalaciones o configuraciones que ustedes puedan tener. Bueno, esto es lo que consideramos un ok. Aquí ustedes pueden tener 2.000, 5.000 camarones en el mismo tiempo alimentándose para que puedan ver las condiciones. Cuando, por ejemplo, están las configuraciones de los equipos muy cerca de la superficie, por lo general ustedes pueden hasta escuchar gaviotas. Escuchen acá.
cosa importante cuando también tenemos problemas de conexión, cables cruzados, hay una conexión tierra que no está dando su efecto, ustedes pueden tener ese tipo de audio. Claro, hay una interferencia entre el sonido del camarón y una interferencia de la parte eléctrica. Bueno, y otra de las cosas que también diferencia del tamaño del animal, cómo estamos nosotros haciendo la distribución correcta de los equipos, es también la densidad y la actividad acústica. Definitivamente la densidad marca mucho la influencia y la dominancia de los animales dentro de la zona de alimentación. Aquí hay una filmina muy importante que estuve leyendo acerca del número de clips, lo que lo vimos con respecto a cómo está relacionado con la densidad. Aquí se hizo un experimento, distintos tamaños de animal, 1, 3, 9, 12 gramos, y la densidad que tenían, 50 animales por metro, 100 y 150, y lógicamente sí hay una relación directa, ¿no? Entre número de animales y también el número de clips que puedas tener. Que eso se relaciona muy pegado con respecto también al consumo de alimentos, ¿no? Muy pegado también. Hay una relación muy directa. Todo va a depender el momento en los cuales se haga el análisis para que esto pueda servir como una herramienta de predicción de biomasa que puedan tener. Otra cosa importante también es la dominancia dentro de las zonas de alimentación. ¿Y qué es lo que también se manifiesta? Que, por ejemplo, en densidades bajas, nosotros decimos densidades bajas de acá, 10, 14 animales por metro, hay una relación mixta entre la cantidad de animales que están en la zona de alimentación y otros que están dentro del perímetro. Se entiende que los animales de más dominantes, es decir, los más grandes, son los que se acumulan más en la zona de alimentación en densidades bajas. Pero ¿qué sucede cuando ustedes tienen una densidad media, que puede ser alrededor de 18, 22 animales? Estos animales se concentran mucho en la zona de alimentación. Están más concentrados en la zona de alimentación, no son tan dispersos. Y cuando tenemos densidades mucho más altas, 25, 30 y 32, estos más se encuentran en el perímetro. Pero ¿qué es lo que sucede? El animal grande ingresa más rápido a la zona de alimentación y sale. No necesariamente hay un comportamiento de dominancia que se tiene cuando tenemos densidades grandes. Hay mayor consumo, más demanda y ellos están más bien fuera del perímetro. Entonces sí tenemos que considerar el tema cuando vayamos a analizar cuándo soltamos el hidrófono, cuándo hacemos la autonomía con alimentación sónica según las densidades. Para mi experiencia, en densidades bajas sí se complica un poco debido a que tienes muy pocos animales, como podemos mucha menor split y tienes que ser muy fino en cuántas tolvas tienes que colocar netamente en tu zona de alimentación. Y más eso unido a una temperatura baja que baja el metabolismo, entonces sí hay que trabajar en un manejo mucho más fino de cómo llegar a una zona de alimento, llegar a hidrofonía en el tiempo más preciso. Bueno, y aparte del comportamiento de alimentación es la tasa de crecimiento. Vimos que teníamos algunos problemas fisiológicos del animal, tasa metabólica, muda, actividad inmune, el estrés, el apetito y el consumo, la actividad enzimática también, acuérdense en que reduce, problemas de digestibilidad y también el consumo de los nutrientes, que es muy importante. Entonces, aquí viene la pregunta, en base a toda esta fórmula, ¿cuál sería la solución? ¿Cambiar los requerimientos nutricionales? Ahí le dejo como un gran interrogante en las cuales yo creo que como industria como tal tenemos que trabajar para acomodarnos a ese tipo de necesidades. ¿Qué sucede también? No solamente el consumo, sino qué sucede netamente cuando variamos la temperatura de 23 grados a 28 grados, el crecimiento baja definitivamente. Hemos tenido experiencias de un crecimiento casi del 27%. Camarones con 23 grados versus camarones con 28 grados.
con el mismo tipo de nutrición, mismo manejo, entonces se ve un deterioro importante. Pero eso es lo que pasa netamente en condiciones normales, pero en camaroneras y como tal, alguien me dice 27%, no lo creo, pero sin embargo hice un análisis con respecto a los primeros 4 semanas de producción. En las primeras 4 semanas de producción, en un sistema normal, en los primeros 28 días, con temperaturas promedio de 25 o 24 grados, la tasa o la talla de crecimiento está bordeando entre 7.5 8 gramos, con una densidad promedio de 25 animales por metro, eh, peso inicial de 0.5 que viene de precrías engorde, entonces tenemos 7.5, pero cuando ya vamos en la parte de verano, perdón, de invierno, esto se transforma netamente en 10 gramos, o sea que en los primeros 30 días sí se ve una diferencia importante de alrededor del 25% en la diferencia en tasa de crecimiento. Y principalmente en estos primeros 4 meses es el dolor que tenemos nosotros en poder ingresar a Sónico. Pero ¿qué sucede ya después de la cuarta semana? Cuarta, quinta semana, en las cuales ya nosotros ya estamos ingresando a Sónico, ya vemos que el animal tiene un mejor desempeño, e inclusive podemos esperar, bueno, murió un 10, un 5% de la biomasa, eso te da espacio, y cuando uno termina el ciclo de producción, apenas esa diferencia está entre un 5 al 10%, que la mayoría de las personas dicen, sí, verano, invierno, no veo diferencias en tasa de crecimiento, pero lineal. Pero sin embargo, el mayor gap lo vemos en las primeros 4 semanas. Entonces, esa es la diferencia como tal entre 23 y 28 grados, un 25-27%. Lógicamente que se va ajustando por condiciones netamente de manejo que se puede realizar. Llegar más rápido a Sónico y nutrir de una forma más adecuada para reducir un poco más ese gap. Yo esperaría que con las experiencias que se están ganando, ya invierno-verano no tengamos esa diferencia final de 7-10%, sino ser muy parecido en base a la experiencia que se puede ya obtener de cómo manejar un manejo de producción con temperaturas bajas. Finalmente, otro desafío importante que era los sanitarios. Bueno, el animal está mucho más vulnerable a enfermedades. Con el estrés térmico, principalmente hacia abajo, se activan muchos patógenos, principalmente la mancha blanca y White Spot. También estas combinaciones, virus, bacterias, produce un efecto importante en términos de presencia de otras bacterias gram negativas que deterioran la homeostasis del animal. Y eso se ve netamente en este gráfico. Este es un promedio de los últimos 3 años, en los cuales hicimos un corte de las incidencias de White Spot. Y lo clasifiqué también por Q. El primer Q, la incidencia de White Spot con temperaturas de 27 a 32 grados, más o menos era del 5% de incidencia de todas las muestras analizadas. Abril y junio, abril y mayo, muy bajo, pero en junio ya comienza a tener un 12%. El promedio de incidencia estuvo en un 15%, pero sin embargo los meses de mayor desafío, julio y septiembre, la incidencia de White Spot 29%, y en octubre y noviembre este comienza a reducir a un 12% con temperaturas que van de 27, 28 grados. No necesariamente tenemos un 29% de mortalidad, pero la incidencia de todas las muestras analizadas se incrementa la presencia de White Spot. ¿Qué pasa también con las concentraciones bacterianas? Es algo muy importante. De enero a marzo, la presencia de vibrios estaba a promedio 10 a la 5, 10 a la 4. Abril y junio incrementó casi 10 a la 6. Esos son con datos de muestras de hepatopáncreas. Y ya nosotros ya tenemos una presencia importante de 10 a la 3, 1000 UFC por ml de pseudomonas. Pero lo que se ve entre julio y septiembre, un incremento importante de vibrios, 10 a la 6, con casi 10 a la 5 de pseudomonas. Y lo que hemos visto es una relación bien importante. Incluso hemos tenido presencia de White Spot, poca mortalidad, pero cuando se relaciona con pseudomonas, es bien importante los eventos. Hay unas mortalidades que no solamente duran una semana, sino se pueden prolongar 2 a 3 semanas con la presencia de pseudomonas.
Y luego ya, lógicamente, hay un descenso importante de la presencia de vivios en octubre y noviembre. No quiero decir que en la época de invierno, enero, marzo, no haya vibrio, pero la concentración permanece de 10 a la 5 como tal. A pesar que en los últimos años sí ha aumentado con respecto a años anteriores, que estaba a promedio 10 a la 3, 10 a la 4 de la presencia de vivios. Bueno, y para concluir la presentación, porque creo que me pasé un poquito, ¿qué quisiera que nos llevemos a casa, ¿no? Entender mucho más a fondo el efecto de las respuestas secundarias frente al shock térmico. Yo pienso que hay muchas probabilidades, muchas formas de mitigar ese efecto, conocer qué es lo que pasa en nuestro entorno y la posibilidad de ir ayudando al camarón en esos cambios fisiológicos. Con respecto a sectores donde tenemos el desafío baja salinidad, baja temperatura, es mejorar la actividad osmótica. Acuérdense que este puede llegar entre 1.5 y 1.8 más la actividad de concentración osmótica. Hay un desgaste muy importante con respecto a tener un balance en el animal. Por eso es que el sinergismo detona en altas mortalidades. Manejo de la conducta alimentaria. Primero, proveer de una mejor nutrición. Definitivamente, eh, proteínas altas, aminoácidos, también la alta concentración de ácidos grasos es muy importante, aumentar el porcentaje de lípidos, manejo idóneo de la alimentación automática en los primeros días de engorde, eso netamente es manejo en finca, conocer sus equipos, conocer la tecnología que están manejando para poder sacar el mayor provecho. Y finalmente, los desafíos sanitarios para mí es una suma o resta de nuestra gestión en finca. Eso es lo que tenía para ustedes. Gracias por su atención y Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas en el chat o también activar sus micrófonos. Mientras se preparan, les comentamos que en nuestra página web, que es www.aquagen.com.es, en la sección de blog, tenemos información de mucho valor y hemos publicado ya nuestro último artículo sobre la trazabilidad en acuicultura, el eslabón genético que impulsa tu negocio. Al final del webinar les facilitaremos el enlace para que ustedes puedan acceder a esta información. Ahora sí, solicitamos a todos quienes estén interesados para poder hacer el inicio de la ronda de preguntas. Bueno, Miriam nos dice, al influir las bajas temperaturas en la salud de los camarones, ¿qué medidas recomienda tomar para fortalecer el sistema inmunológico de los camarones? ¿qué tal, Miriam? Gracias por la pregunta. Sí, definitivamente una de las tareas que tenemos es fortalecer ese sistema inmune. Una de las, digamos, mejores soluciones en condiciones muy estables es poder incrementar vitaminas, principalmente vitamina C, y aunque no lo creas, hay un sinergismo importante entre la vitamina C y la vitamina E en concentraciones adecuadas que te mejora mucho el incremento del sistema inmune. Aparte, como puede ser que el sistema mejore la concentración de vitamina C y E, es también que la dieta llegue apropiadamente a tu camarón. De nada sirve que tengas un alimento con el mejor perfil nutricional, pero eh, la, el comportamiento alimentario de tu camarón es disperso, necesitas de ver la mejor manera de que puedas nutrirse bien. Entonces, esas dos combinaciones son muy importantes para mejorar el sistema inmune. Gracias, Marita. La segunda pregunta es de Carlos. Él consulta qué peso es recomendable en transferencia en esta época de frío y cuál es el valor de alcalinidad en salinidad alta. ¿Ok? Gracias, Carlos. Mira, definitivamente preferiría transferir 0.5, 0.8, 0.9 gramos, mientras más grande mejor, pero sin embargo también tienes un desafío en que se te puede enfermar por un desbalance de biomasas. Lo ideal es poder llegar a 0.5 para que tengas un mejor crecimiento ya netamente en el engorde y poder ir viendo estos saltos. Con respecto a la alcalinidad, en sistemas abiertos siempre tenemos esos desbalances en esta época. Y lo que sí se ha visto para
mejorar la muda, mejorar incluso el tema osmótico, es poder llegar a una alcalinidad entre 110, 120, que es lo ideal. Una pregunta, para subir la alcalinidad en densidades en, en la salinidad baja, nosotros tenemos una planta de desalinizadora, ¿no? Entonces, pero tenemos el problema de que la alcalinidad siempre se nos baja demasiado, entonces no sabemos cómo subirla a temperaturas a lo estándar que nosotros necesitamos mínimo 120. Sí, no, o sea, ahí tienes dos acciones que estás haciendo con la planta desalinizadora o de ósmosis inversa, que me imagino. ¿Cómo funciona una planta de Exacto. ósmosis inversa? Esta planta prácticamente te tumba todos los iones, calcio, magnesio, todas las sales te las baja abajo, prácticamente te da de agua salada a una agua cero iones prácticamente muerta. Entonces el reto es subir la alcalinidad. En ese sistema siempre se estaba utilizando unos productos que son a base de fuentes de carbonato que te ayudan a incrementarla. En nuestro país está vetado el uso normal de bicarbonato. No me gustan dar nombres comerciales, pero hay un squeeze carbonato que lo puedes bajar por Amazon que te ayuda mucho a subir la alcalinidad. Y también hay otros productos que simulan la conductividad, ¿no? Porque aparte de al subir la alcalinidad tienes que tener algo de conductividad. Listo, muchas gracias. No te- Otro problema que también tenemos es, así como usted dice, en esta época, la gran subida de los vibrios y pseudomonas, en las cuales, bueno, no tenemos tanta incidencia en el tracto digestivo, o sea, al hacer macerado, pero sí tenemos en el medio, entonces, y eso viene ya casi directamente del mar. Entonces, no sabemos por qué ahora último, no sé si es por los temblores que hubo dentro del mar o algo, que nosotros vemos una alta proliferación de estos patógenos en estas 2 últimas semanas. Sí, ¿en qué sector estás? Si me puedes informar. En San Pablo, No, no, definitivamente esto está relacionado mucho a la presencia de vibrios y de pseudomonas. Bueno, las pseudomonas es muy presente su ambiente es un poco más de salinidades más bajas, que te afecta mucho la producción. Está relacionado mucho por la carga de materia orgánica que pueda obtener muchos sólidos en suspensión. Hay una cosa que siempre es para reflexionar. Hace 10 años, todo el Golfo de Guayaquil y todas las camaroneras teníamos una media de producción por hectárea que no llegaba más de 6.000 libras por hectárea. Ahora el promedio en algunas de las zonas puede llegar a 9, 14, 12.000 libras por hectárea. Entonces, sí hay un problema de alta carga del medio. Como recomendación como tal es poder tener, si es camaronera, algún sedimentador que te pueda reducir la carga de sólidos en suspensión. El otro medio, lógicamente, es la producción de masivos bacterianos que te pueden ayudar a tener una competitividad en el agua, ¿no? Esos son los desafíos que nos estamos acercando. Poco a poco sí se ve que en los últimos 3 años las concentraciones bacterianas están subiendo. Cada año vas a tener 10 a la 6, 10 a la 5, y hay una competencia importante de bacterias con el medio. O sea, está muy, 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 muy sensible. Entonces, bacterias probióticas, reducir o flocular mucho la materia orgánica o los sólidos de suspensión, que de todas formas reduces la cantidad de animales que puedan estar penetrándose dentro de la fuente de carbono, que eso es lo que le da más vida. Continuamos con la otra pregunta, Marita. Miguel Reyes dice, buenas noches, muy buena presentación. En la transición del invierno a verano, donde la temperatura baja notablemente, ¿qué parámetros químicos debo considerar para evitar el desarrollo de enfermedades viales como WSSB y vibrios? ¿Y cómo debo compensar el gasto energético que sufre el sistema endocrino al enfrentar las bajas temperaturas? ¿Qué tal, Carlos? Miguel, perdón, bien compleja la pregunta, pero me gusta que has estado atento a la charla.
No, definitivamente cuando ya tienes esa transición importante. Parámetros químicos, alcalinidad, definitivamente. Segundo, dependiendo en qué medio estés, abierto o cerrado, metabolitos tóxicos, amonio, nitrito, pH. Y si tienes deficiencias de salinidad, ambientes de salinidades bajas, medir la conductividad. ¿Por qué ahora hablo mucho más de conductividad? Definitivamente la conductividad es la que acelera más el cambio de la bomba sodio-potasio en los camarones. Y definitivamente tienes que tener un límite mínimo de conductividad para que no pierdas población. Y la otra pregunta, ¿cómo? Sí, el gasto energético endocrino, lo que tú puedes, y definitivamente cuando hay estos tipos de desbalance, el animal lo que comienza es a mantenerse en homeostasis. Homeostasis es decir, un equilibrio. Entonces el animal lucha. Entonces hay un desgaste tanto de proteínas, aminoácidos libres, grasa también, lípidos y sobre todo la parte de ácidos grasos. Entonces lo que necesitas es una dieta sumamente de un perfil nutricional alto, de una proteína digestible y sobre todo la posibilidad de que puedas aumentar un poco los lípidos para estos desafíos. Bueno, continuamos con Cristian. Él también consulta qué consecuencias tiene el reproductor al someterlo a una salinidad de 35 ppt y temperatura mayor a 32 grados, cuando de finca pueden estar con salinidad y temperaturas bajas. Sí, bueno, buena pregunta, porque hay muchos planteles de reproductores en distintas áreas. Una de las cosas es y preguntarnos qué sucede con nuestro reproductor en este ambiente a 24 grados. Hay como vimos en la parte fisiológica, hay un desgaste como tal. Lo mejor que resultaría es que previo a moverse plantel de reproductores, hacer una dieta especializada que nos ayude a levantar todos esos indicadores. Porque, ojo, puede venir de salinidades más bajas, de otro ambiente, y cuando ingresa a 35 ppt de salinidad, con temperaturas un poco, ustedes tienen que adaptar esos animales. Vamos a tener otro desafío, pero lo bueno es que va a ser a la alta. Es decir, que todo ese cambio fisiológico va a desarrollarse mejor para tener un mejor desempeño. Pero sí, esa primera etapa, mejorar la calidad del reproductor. Considero que la aclimatación es importante y mejorar la parte nutricional de los reproductores en cuarentena. Yo sé que ha habido muchos desafíos en mucho tiempo en cuarentena, pero netamente es eso. El animal que viene de finca, hay un desbalance y un gasto, hay una transferencia como tal y hay que preparar ese animal para las maduraciones. Gracias, Marita. Tenemos otra pregunta, quien Anderson la hace, y él consulta qué ajustes se pueden realizar en las dietas en el cultivo de camarón en las épocas frías. A ver, yo creo que no solamente es de nutrición, sino también la parte física del alimento. Una que sea un pellet. Acuérdate que baja un poco el metabolismo, un pellet que netamente sea buenas condiciones que el animal lo pueda cortar y producir un buen clip para su consumo. Esa es la parte física. El tamaño también es importante. Pellets muy pequeños también disminuyen el consumo, preferiblemente un pellet un poquito de 3, 5 milímetros. Y en la parte nutricional, yo lo que compensaría con el tema de primera respuesta, sistema inmune, vitamina C, combinación de vitamina E, proteína, lípidos y una concentración importante, o sea, formular a nivel de aminoácidos que te permitan tener más digestibilidad de esos principios. Eso es como base. ¿Qué sucede cuando tienes otros desafíos en salinidades bajas que hablamos con respecto a que el animal necesita compensar o acelera su capacidad de hormorregulación? Ahí tenemos que intervenir con una densidad mucho más alta de iones limitantes como magnesio y potasio, en las cuales poder llegar al máximo de estos iones para que puedas tener un alimento compensado ya en la parte de iones y no sacrificar la parte del animal para compensar esas limitaciones.
Y le agradecemos nuevamente a Marita pues por esta charla del día de hoy. Queremos también, también agradecer la intervención, compartir con nosotros información muy valiosa para quienes nos acompañan hoy en este webinar organizado por Aquagen y recordarles que Aquagen seguirá haciendo este tipo de eventos. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. Y si aún no lo han hecho, los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Nos encuentran como @aquagen.es y en LinkedIn como Laboratorio Aquagen. Para reservar también sus náuplios y larvas Aquagen, contáctenos en los números que van a aparecer en este momento en pantalla. Ahí está toda la información. También le comentamos que el próximo mes estaremos en la Aqua Expo, donde podemos atenderlos también. Tendremos muchas sorpresas. Con esto vamos a dar por terminado el día de hoy, nuestro webinar. Agradecemos a las personas que asistieron a este evento y a Marita Monserrate por acompañarnos y su valiosa intervención. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.